Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Telefórmula, le agradezco por supuesto que permanezca con nosotros y lo haga a través de la radio y las plataformas de internet de Grupo Fórmula. Los contagios de COVID aumentan en el país, se reportaron 16 defunciones y 3.343 contagios. Hace un ratito platicábamos con la secretaria Oliva López Arellano. Recomienda vacunarse, aislarse en caso de tener algún síntoma y presentarse al trabajo al quinto día de aislamiento. Hoy se dieron a conocer datos de la balanza comercial de México, 2.215 millones de déficit, las exportaciones 50.000 millones de dólares en un mes. ¿Sabe usted lo que eso significa? Es un montón de dinero. Las importaciones también 52.000 millones de dólares. En un momento más platicaremos del tema. Confirman que durante un año la línea 1 del metro estará en reparación. Échele usted unos 15 meses, ya ve que la 12 nos habían prometido, jurado y perjurado, que en un año iba a estar operando y no está. Bueno, démosle un colchoncito de 2 meses más, pero en cualquier caso, ese es el anuncio que ha hecho el director del metro. El presidente planteó hoy un acuerdo con el gobierno estatal y empresas para priorizar el uso doméstico antes del agua, ante la crisis que se vive en el estado de Nuevo León. Semarnat autoriza la manifestación de impacto ambiental en el tramo 5 del Tren Maya. El presidente confirma que el viernes sí se reunió con el fiscal Gertz Manero para hablar de casos como Ayotzinapa y también del diálogo que tuvo con Emilio Lozoya Talman. El canciller Ebrard, que no asistió al mitin de Morena en Coahuila porque sigue enfermo de COVID, aparece hoy en una encuesta del Financiero como el más capaz, tiene una amplia ventaja en ese frente sobre Sheinbaum. Sin embargo, a la jefa de gobierno la ven más cercana al pueblo. Ambos los ven muy cercanos al presidente, que en este régimen que hoy tenemos, el obradorocentrismo, como dice Viridiana Ríos hoy, pues es importante, ¿no?, que te vean cerca del líder. Eso se desprende de la encuesta que hoy publica el Financiero. Cientos de personas despidieron a los padres Campos y Mora. Le comento que la iglesia reiteró su llamado a examinar la estrategia y el presidente, hoy visiblemente molesto, dice que los religiosos se olvidaron de masacres y del mátalos en caliente. Parte del reproche del día de hoy fue este. Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Pero todos esos no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas. Se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren? No. Bueno, pues eso dijo el presidente y usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. En una emboscada, sujetos armados atacaron elementos de la Fuerza Civil allá en Nuevo León. 4 elementos murieron. Sepultan a Irma Lidia, la cantante asesinada por su marido en un restaurante aquí en la Ciudad de México. En Michoacán fue localizado el cuerpo de Noé Ornella Sandino, síndico municipal de Jiménez. Ayer fue reportado como desaparecido. México, ¿qué le digo que usted no sepa? Es uno de los países más violentos del mundo, ocupa el lugar 137 entre 163 países según el proyecto de justicia global y el índice de paz global. Estados Unidos presentará controversias contra México por modificar contratos con la CFE, esto pues a pocos días de que se cumpla un aniversario más del TEMEC y el viaje del presidente a los Estados Unidos. Pausa. Regresamos. Seguimos con la información. Quiero decirle que encuentran 42 cadáveres, al menos, en un camión en San Antonio, Texas. En un momento más iremos con Eduardo Campos o con nuestro compañero Francisco Villalobos, aquí a ver quién tiene la información. Es información que está en estos momentos llegando. Fuentes de la policía de San Antonio dijeron a la televisora XAT que además de los 42 muertos, 16 personas fueron llevadas a hospitales cercanos en condiciones diversas. Vehículos policiales, camiones de bomberos y ambulancias se dirigieron al lugar donde se ubicó el tráiler en
en Quintana Road y Southwest Side. Bueno, pues seguimos pendientes en el momento en el que tengamos más información. 42 muertos, 42 cadáveres en este camión ahí cerca de San Antonio, Texas. Laura Cardoso, adelante. Hace 13 años que la línea 1 del metro cumplió con su vida útil. A lo largo de sus 18 kilómetros de longitud, todos sus sistemas están obsoletos. Entre las fallas que ya enfrenta esta línea 1 están estas filtraciones que dañan la barra guía, la barra aislante, el riel y los durmientes y el balasto. Dentro del túnel hay fallas recurrentes provocadas por la obsolescencia, y es que algunos equipos fueron instalados desde 1967, cuando inició su construcción, como el pilotaje automático. Detalles como este, que se trata del desgaste del riel, es lo que se ve a lo largo de toda la línea y por eso es necesario cambiarlo. Esos desgastes se reflejan en fallas recurrentes, largas esperas, traslados largos y servicios lentos y poco eficientes. En varios de los durmientes, que además ya cumplieron con su vida útil, presentan desgaste. También les hacen falta estos soportes. Por eso se dará nueva vida a esta línea, que diario traslada a 500,000 de personas. Estas son las vías de la línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio y que en los próximos días iniciará su rehabilitación total. En la primera etapa, se cerrará de Pantitlán a Salto del Agua para cambiar todos los sistemas. Para garantizar la transportación de quienes usan esta línea, ya se tienen listos 220 autobuses de la red de transporte de pasajeros que recorrerán carriles confinados a lo largo de 4.5 kilómetros. En las imágenes, Alejandro Elizalde, Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias. Gracias. Y bueno, me enlazo ahora hasta Texas con Eduardo Campos. Mi querido Eduardo, buenas noches. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Estoy aterrado por este hallazgo, 42 muertos en un camión. Y información en desarrollo, déjame te platico la historia, mi querido Leonardo. En el sur-sureste de San Antonio hubo un accidente. Se encontró un camión que había tenido un percance, un camión de carga. Y llegó la policía a ver qué es lo que estaba sucediendo y percibieron enseguida un olor fétido. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues abren el camión, la caja del camión, el cual se ve volcado, y encontraron, de manera inicial, la policía de San Antonio está reportando 42 personas muertas, entre hombres, mujeres, incluso menores de edad, Leonardo. Hay 16, por lo menos 16 personas más que fueron logradas rescatar del tráiler y fueron trasladadas a distintos hospitales del área de San Antonio, del área metropolitana de San Antonio, para ser atendidas. Todavía esta información está sucediendo hace unos minutos, está en desarrollo. Se desconocen realmente las causas que provocaron este accidente. Lo que sí es que ya está acordonada toda la zona. Ya te imaginará el auditorio y tú qué es lo que está pasando, todas las medidas de seguridad y todo lo restringido del área. Entonces, las imágenes y la información que te estoy transmitiendo es gracias a los helicópteros que están sobrevolando en el lugar. La policía ha empezado a dar algunos informes en este sentido y dicen que desafortunadamente pueden encontrar todavía en los alrededores del camión algunos cuerpos más que están confirmando esto, y también el número de personas fallecidas puede crecer. No se sabe, venía este camión, se presume que venía por la ruta donde se encuentra, que venía de de Laredo rumbo a San Antonio, pero no hay mayor información al respecto. Y si te parece bien y me lo permites, si hay algo nuevo antes de que concluya, alguna información más sólida, antes de que concluya tu espacio, yo te lo estaré informando. Déjame nada más como complemento señalar que la situación de las olas migrantes que están llegando a la frontera de todo Estados Unidos por los 50 cruces que hay, se está incrementando. Las medidas son cada día más sólidas, pero vemos que sigue siendo una frontera extremadamente porosa. Tan es así que estamos hablando ahorita de por lo menos 60 personas a bordo de este tráiler. Imagínate tú la situación. Vaya asunto, 42 muertos pues y 16 personas más. Te agradezco mucho el enlace y estamos por supuesto pendientes, Eduardo. Con mucho gusto, Leonardo. Hasta luego.
Gracias. Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Me quedo allí en los Estados Unidos. En el momento que tengamos más información, vamos a tratar de enlazarnos con nuestro cónsul en San Antonio a ver si él tiene más información. Esto acaba de ocurrir, por tanto, pues es información que se está desarrollando. Pero también en Estados Unidos, un poquito más al norte, allá en Washington, hoy hubo sorpresas. Ya ve que hay un comité que ha estado investigando la actuación de las autoridades y todo lo que ocurrió en aquel Día de Reyes del año anterior, en donde hubo un asalto al Capitolio. Hoy se anunció sorpresivamente que iba a haber una reunión para mañana, convocada para mañana, y yo le agradezco mucho a Verónica Ortiz que acepte el enlace hasta Washington. Mi querida Verónica, ¿cómo estás? Querido Leonardo, qué gusto siempre saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, tú has seguido puntualmente el desarrollo de esto, de los trabajos precisamente de este comité especial, y ahora convocan en este caso, reunión especial, reunión extraordinaria, porque al parecer tienen información que puede o amenaza con ser efectivamente una bomba desde el punto de vista político y periodístico. Verónica. Sí, así es, se calienta aquí el ambiente político, no solo con este tema, pero particularmente hoy con este tema de las audiencias. Como bien señalas, han venido desarrollando, ya van 5 de 7 previstas, pero se había anunciado que las 2 siguientes ya serían hasta julio, una vez pasado el 4 de julio, que es el evento tan importante de la conmemoración de la independencia norteamericana. Entonces, ya se habían incluso ido a sus estados varios de los miembros de este comité especial del 6 de enero y resulta que justo hacia el mediodía se anuncia que mañana a la 1:00 p.m. aquí de Washington va a haber una audiencia especial para presentar evidencia y testimonios recientemente obtenidos. Obviamente la expectativa es altísima, hay mucho hermetismo, no se ha dado a conocer ni de qué evidencia se estaría hablando, ni quién o quiénes serían los testigos a los cuales estarían presentando en esta audiencia especial. Entonces, pues te imaginarás, sobre todo por cómo se ha venido desarrollando estas audiencias y la información pues que vincula directamente a Trump con digamos, intento de sedición, de incitar a la rebelión, de incitar al asalto al Capitolio. Entonces, la verdad, la expectativa es grande. Estaremos pendientes de qué es lo que pasa mañana, pero Leonardo, sí se va configurando todo un escenario pues que busca evidentemente por la parte del comité especial, pero que realmente pues hay evidencias de esta conspiración por parte o del lado de Trump. Un evento que también sucedió, no sucedió hoy, pero se dio a conocer hoy, es que el abogado de Trump, el abogado que estuvo durante el proceso electoral, John Eastman, la semana pasada el FBI le quitó, lo detuvo al salir de un restaurante y le confiscó su teléfono para ver todas las llamadas que tenía. Entonces esto también es un evento del que se supo hoy, porque este abogado trató o está pidiendo a la Corte que se impida la revisión de su información, pues la cual evidentemente se presume que será bastante incriminatoria. Entonces, pues sí, se van sumando las evidencias y los testimonios y habrá que ver mañana. Como te digo, tiene que ser algo muy importante. Parece que la idea de hacer esta intempestiva reunión es precisamente para que no se filtre de otra manera, sino que ya se haga en esta audiencia la información, pero hasta el momento todo está muy, muy hermético. Ya, oye, pues pendientísimos en lo que ocurra mañana. Preguntarte cómo está rebotando en opinión pública este asunto. Es bastante escandaloso cuando uno ve las revelaciones, la forma en que el presidente presionó al vicepresidente, la forma en que instigó a los Proud Boys y a toda el movimiento en contra de las propias instituciones, no teniendo ningún elemento, absolutamente ninguno, salvo su propia convicción de que las elecciones habían sido fraudulentas. O sea, hay un segmento que todavía tiene esta visión casi religiosa de Trump, y cuando digo religiosa, hoy retomo también lo que dice Silva Herzog de México, es cuando uno dice religiosa es creer sin pruebas y aún contra las pruebas, ¿no? Yo creo, no necesito que me dé pruebas. En el caso de los Estados Unidos, en opinión pública, ¿cómo está rebotando toda esta evidencia? Los trumpistas se encastillan en que a pesar de todo es el gran líder, Verónica.
Sí, fíjate que se está radicalizando efectivamente más las posiciones, digamos, se están como reafirmando, porque no hay que olvidar que estamos en un año electoral y justamente pues toda esta agenda de audiencias preparada por este comité especial, bueno, pues iban, digamos, como sumando en este momentum hacia julio, agosto, y se supone que el reporte final estaría listo para septiembre, justamente pues escasos mes y medio antes de la elección. Entonces, claramente estás viendo que cómo se está justo armando todo un caso para llegar a una conclusión que no se sabe todavía cuál será, si efectivamente se van a presentar denuncias penales, es decir, cargos ¿no? en contra de Donald Trump, que sería la idea justo de vincularlo con esta idea de la sedición, de una conspiración para que hubiera una revuelta y sobre todo para algo que es sagrado para los americanos, que es la transmisión pacífica del poder que se ha observado digamos, ¿no? desde hace años y que es como uno de los pilares justo de la sobrevivencia de la democracia norteamericana, del sistema democrático norteamericano. Entonces, haber conspirado para tumbar ese principio, pues la verdad sí parecería que podría ser en algún momento pues objeto de una denuncia penal, la cual evidentemente ya inhabilitaría a Donald Trump. Pero todavía no se sabe. Respondiendo a tu pregunta, la opinión está muy dividida y tienes al campo tanto demócrata como republicano, pues digamos, abogando cada uno por su lado de la historia. Oye, tres cositas volando y te retengo 3 minutos, Verónica, agradeciéndote mucho tu generosidad. 1, el tema de la decisión de la Suprema Corte de los derechos de las mujeres ha sido efectivamente tomado por el presidente de los Estados Unidos para que sea el eje de las discusiones en noviembre. Sabemos que gran parte de la discusión estaba del lado económico. Con la sensibilidad que tú tienes ahí viendo en primerísima línea los debates, ¿sientes que le alcanzará el tiempo a Biden para mover el debate al tema de las libertades y los derechos de las mujeres, o el tema económico sigue pesando enormemente sobre la forma en que los norteamericanos leen hoy su posibilidad de voto en noviembre? Verónica. Sí, mira, Leonardo, esa es una gran pregunta y creo que es la incógnita justamente porque, como te decía, se está calentando el tema político y uno era por la parte justo de estas audiencias del comité del enero 6, otra es la parte justamente de la decisión sobre el aborto y la resolución de Roe versus Wade, que justo también no vino a incrementar, digamos, los decibeles aquí de la conversación política. Creo que es un punto definitivamente que los demócratas pueden usar perfectamente a su favor, es decir, si esta discusión y sobre todo este enojo de la parte básicamente de las mujeres se traduce en votos, porque también hay dudas sobre si toda esta indignación o estas protestas que estamos viendo en realidad se traducen o no en votos, y creo que ahí está el meollo de la discusión, si le da tiempo de convertirlo, exacto, si pivotea y se pasa de las protestas y de la indignación y de la opinión publicada y demás a voto efectivo, y ahí pesa más el tema económico, pero en un momento dado también podría pesar tanto el tema político de lo que está pasando con la responsabilidad de Trump y el 6 de enero, más justamente esta indignación, de alguna manera canalizar esta indignación hacia las urnas en noviembre próximo. Oye, retomo a Donald Trump, pero nada más de una manera tangencial para preguntarte si Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, es la estrella ascendente. Mucha gente me dice, no va a ser el candidato Donald Trump, ya llega muy desgastado. Yo creo que es un ególatra y estos hombres creen que los únicos que pueden salvar a sus países son ellos, ¿no? No es un hombre de equipo ni cosa que se le parezca. Pero cada vez hay más observadores de la vida política americana que me dicen, fíjate más en DeSantis, es como la estrella ascendente del Partido Republicano. ¿Tú compartirías esa lectura? Creo que sí, en el sentido efectivamente que dices tú, quizá la
La estrella de Donald Trump, que todavía no fenece, hay que decirlo, ni se ha apagado, ni mucho menos. Creo que depende mucho de lo que suceda en estas, al final, digamos, de las audiencias de este comité y lo que resuelva el comité. El comité no va a acusar a Trump o no, sino que pasaría la información o el reporte final al Departamento de Justicia, que sería el que podría acusar. Entonces depende mucho de qué tan sólido pueden armar el caso para que digamos, prospere ante el Departamento de Justicia, que es como el fiscal que acusaría. El tema de DeSantis me parece que sí es interesante, porque efectivamente lo que están buscando también los republicanos es tener figuras emergentes que puedan justo, digamos, tomar como el relevo de Donald Trump, e incluso viendo que a lo mejor no lo persiguen penalmente, pero sus bonos estén justamente más cuestionados, más a la baja. Es un hombre mayor, ¿no? Exactamente, aunque digamos físicamente se le conserva bien, quizá de la imagen de mayor edad Joe Biden, pero DeSantis, exacto, es como la siguiente generación y creo que sí puede tomar el relevo, y sin duda no hay que perderle la pista como un posible relevo de la personalidad igual de radical. Exacto. Oye, y 30 segundos estoy fildeando, como se dice en el béisbol, al señor Biden, que anda entre Alemania, ahora va a estar en España, en la cumbre esta de la OTAN. ¿Ya tenemos claro cuándo va a ser la reunión allá en Washington del presidente mexicano con el presidente americano? No, mira, hasta el momento no hay ninguna información. Se está tratando de ver justo en la agenda del presidente, que tiene que, además de librar estas reuniones, viene el tema del 4 de julio. No ha habido ninguna determinación, aunque sí se dice que sí se va a llevar a cabo, pero no ha habido ninguna información sobre ya una fecha precisa en la que ya se esté armando la reunión bilateral. Oye, lo fildeamos, yo en México, tú en DC. Verónica, te mando un abrazo. Nos comunicamos. Igualmente, Leonardo, con mucho cariño para ti y tu auditorio. Muy inquieto estará Biden diciendo, ahí me andan siguiendo la pista a todos, si va a Alemania, si va a España. Estaremos, por supuesto, pendientes de esta reunión de la OTAN, la reunión de la OTAN precisamente en España. Voy ahora con el maestro Salomón Chertorivsky. Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leonardo, pues con el gusto de saludarte como todos los lunes a ti y a tu auditorio. El gusto es mío. ¿Qué tema pones sobre la mesa el día de hoy, Salomón? Mira, Leonardo, me parece muy importante que no olvidemos, que dialoguemos y que tengamos siempre en la referencia el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. El viernes pasado se cumplieron 4 meses de esta invasión, y como sucede con cosas que nos parecen tan alejadas, con tantos temas que tenemos en nuestra coyuntura, con temas dificilísimos que estamos viviendo en el día a día en nuestro país y en entornos más cercanos, es muy normal que se vayan olvidando estos asuntos, como nos refiere tan alejado a nuestra realidad un tema que esté pasando allá en Ucrania, pero creo que estamos en la obligación de reiterar que estamos viviendo un cambio de época en nuestra historia moderna, que no había sucedido que un país con armas nucleares invadiera otro país soberano en estas condiciones, rompiendo todo lo que había del derecho internacional. Claro, cómo se podía hablar y criticar y defender los temas en Afganistán, en Irán, y si nos vamos a la historia todavía anterior, pues incluso invasiones hasta nuestro propio país. Pero creo que lo que estamos viviendo en la época moderna nos tiene que hacer regresar al tema y no dejarlo, porque lo que ahí está sucediendo sigue siendo un parteaguas y una crisis humanitaria que no podemos olvidar, y no podemos olvidar y quitar de nuestras líneas, Ágata, y de nuestras discusiones, porque lo que ahí suceda, yo no tengo duda
tendrá que ver con la dirección que el mundo moderno, el mundo y los valores democráticos y liberales tomen en los años por venir. Creo que a 4 meses de la invasión tenemos que reiterar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Creo que debemos de reiterar el que hay un invasor y un invadido, un agresor y un agredido, y tenemos que exigir el cese de las hostilidades por parte del régimen ruso. Y creo que también nos debemos de preguntar qué hemos hecho como nación y qué podemos reforzar en el día a día y en los hechos, y cómo podemos impactar tanto de manera práctica, pero también de manera simbólica. Y por lo menos creo que nuestro país tendría que reforzar las acciones en 4 medidas. La primera, en todo lo que tiene que ver con la acción humanitaria a través de los organismos internacionales, porque no olvidemos que ya van más de 6 millones de desplazados, de personas que han migrado, que están siendo refugiadas, sobre todo en Polonia, pero donde se necesita mucha ayuda. No olvidemos que Ucrania se calcula que va a perder este año la mitad de su Producto Interno Bruto, que más de una tercera parte de todos quienes ahí viven han perdido el empleo. Hay números y cifras diferentes, pero Naciones Unidas calcula que se requieren de aquí a agosto alrededor de $2.500 millones en ayuda humanitaria. El presidente Zelensky habla hasta de $8,000 millones al mes para mantener la batalla y además la parte humanitaria. La realidad es que necesitan mucho más apoyo y creo que México no puede quedar al margen. Segundo, los esfuerzos por la paz, los derechos humanos y el derecho internacional. Creo que no podemos dejar de alzar la voz como lo hizo en una primera instancia nuestro país ante el Consejo de Seguridad Nacional en Naciones Unidas. Creo que esa es la línea que debemos de seguir y tenemos que reforzar sin ambigüedades. Tercero, creo que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que seguir promulgando por el cese inmediato a las hostilidades. Y cuarto, pues sí acudir a las instancias internacionales, particularmente a la Corte Internacional, para que se vigile y se investiguen los crímenes que se han cometido. Van más de 6,000 muertos civiles, se calcula otros cerca de 7,000 heridos, muchos infantes. Este mismo fin de semana vimos ataques a viviendas en la plena capital de Ucrania. Creo, Leonardo, que como humanidad, como planeta, en este mundo en donde nuestra casa común es el todos, cuando esto está sucediendo, aunque parezca muy lejano, no podemos dejar de decirlo, y creo yo realmente nos tenemos que compenetrar con el sufrimiento que en otro lado del mundo están sufriendo seres humanos. Absolutamente, Salomón, y te agradezco mucho el comentario y por supuesto valoro mucho que recuerdes eso, porque hay 12,000 asuntos relevantes, pero no hay que perder de vista ese tema de fondo. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario. Fuerte abrazo, y para no fallar y para terminar, hay que seguirnos cuidando, Leonardo. Estamos en plena aceleración de contagios. Yo creo que todos tenemos a alguien cercano que en estos momentos está contagiado con COVID. Sí. Y me ha resultado que de manera cotidiana me dicen, pero ahorita ya no hay problema si nos contagiamos. Miren, 2 cosas que son relevantes. Primero, aún estamos entendiendo las consecuencias de largo plazo que haberse contagiado pueden tener. Por tanto, es mejor estar sano
que estar contagiado. Es decir, no minimicemos el contagio. Y segundo, mientras siga habiendo tantos contagios, puede haber nuevas mutaciones y alguna de estas mutaciones puede ser más agresiva de las que estamos viviendo hasta el día de hoy, y por ello tenemos que evitar el contagio, tenemos que seguirnos cuidando y ya sabemos lo que tenemos que hacer: cubrebocas, ventilación y a vacunarnos. Ahora a vacunar a los menores de edad, ya que están disponibles estas vacunas. Muy bien, pues Salomón, tomamos nota. Le recuerdo que Salomón fue secretario de Salud de este país. Gracias por el comentario y bueno, pues nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, estimado Leonardo. Bonita semana para ti, para todo el auditorio. Lo mismo, lo mejor. Y bueno, el canciller de la República sube a su Twitter que, asfixiados en la caja del Traicer, según se informa, el cónsul ya está en ruta al punto. Por tanto, será difícil que nos enlacemos con el cónsul Minuti. Condolencias a las víctimas y a sus familias. Aún no conocemos nacionalidades. Pendiente ese tema, y también le había comentado que un tráiler perdió el control en la autopista del sur, se impactó con varios vehículos y dejó al menos 12 personas lesionadas. Adivine qué, había un bloqueo en la autopista del Sol. Dirá usted, pues eso, ¿qué tiene de novedad? Siempre hay uno. El camión perdió el control, se fue a estrellar contra un montón de vehículos. Capufe pues hizo lo que saben hacer ellos, bloquear la circulación, ¿no? Que es lo que hacen. Y también cobran mal, pero bueno, eso también lo hacen. Así es que bueno, pues se restablece ahora la circulación y piden que se tomen precauciones. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, también hay la reunión del G7, importante allá en Alemania, para definir hacia dónde va la ruta de las 7 economías más poderosas del mundo. En este tema de Rusia, fundamentalmente, hay la posibilidad de que haya todavía más sanciones, pero bueno, no solamente Rusia, hay un montón de asuntos. También veo que se convoca reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito o a petición de Ucrania, los últimos ataques a la capital, concretamente a Kiev. Dejo esos temas, le pido que estemos pendientes de los dos asuntos y damos ahora la más cordial bienvenida a Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Leonardo, pues como decía el ahora recordado, gracias a tu mensaje hace unos días, Jorge Chabat, ¿estoy bien o tienes tiempo para que te cuente cómo ando? Decía Jorge Chabat, a quien recordamos con mucho cariño. Sí, hombre, el gran Chabat. Oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Mira, creo que tenemos que ver cómo está siendo evaluado México a nivel internacional en materia del control de la corrupción. Si bien es cierto que cada índice pues tiene sus alcances y limitaciones, tú y yo lo hemos platicado antes, el índice de percepción de la corrupción, por ejemplo, mide la opinión de analistas de riesgo financiero, analistas de riesgo país en el mundo, y va comparando a México. O hace algunas semanas se publicó el índice de Estado de Derecho, que es una metodología pues impulsada por una organización en los Estados Unidos, el World Justice Project. La semana pasada salió un instrumento que mide las capacidades institucionales para luchar contra la corrupción. Te decía, Leonardo, si bien es cierto que cada uno de estos índices tiene sus alcances y sus límites metodológicos, lo que empieza a preocupar ahora que se sumó de capacidades institucionales para enfrentar la corrupción es la tendencia, Leonardo. Por un lado, a nivel nacional, el INEGI está reportando que hay más corrupción en trámites y servicios que afectan a las familias mexicanas, y a nivel internacional o regional, en América Latina o en el mundo, pues no nos está yendo bien, Leonardo. Se está frenando el momento de ánimo, yo diría que hasta de esperanza, para utilizar sus propios términos, que había alrededor de la lucha contra la corrupción. Ya son varios los índices que reportan que México no va bien, Leonardo, y antes que pelearse con el mensajero, vale la pena revisar qué está pasando. Yo creo que están apuntando ya a una situación pues que muestra un patrón de conducta, Leonardo. Sí, lo muestra. Oye, ¿y qué opinión te merece la Secretaría de la Función Pública, que veo que vuelve a ser una supersecretaría en materia normativa, gestión de compras gubernamentales, etcétera, pero no parece que haya tomado esa agenda como una agenda fundamental, una agenda también de modernización de la administración pública, Eduardo?
Mira, yo tengo una buena impresión del secretario Salcedo. Tú sabes que es un hombre serio. Él se ha formado en los organismos de control, de vigilancia, de fiscalización superior. No es una persona advenediza, no es un novato, sabe lo que está haciendo. Y creo que lo que entendió muy rápido el secretario Salcedo es que la Secretaría había renunciado a una pieza que le daba un poder extraordinario, que es el poder de la mediación en materia de contrataciones públicas. En los primeros 3 años de este gobierno, Leonardo, con la secretaria Irmeréndira Sandoval, habían renunciado a ese poder, se le había sido entregado, se le entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de conducir las licitaciones, y yo creo que entendieron bien que pues en esos 3 años se había debilitado a la Secretaría de la Función Pública. Hay un intento por fortalecerla, pero probablemente, Leonardo, pues sea muy tarde. Estamos prácticamente en el 4º año de gobierno. Empezarán ahora a regresar muchas de las funciones y atribuciones que tenía la Secretaría de la Función Pública, y eso es justamente lo que reflejan estos índices, ¿no? Que en estos vaivenes pues se va perdiendo capacidad, poder, para poder enfrentar este y otros fenómenos, el de la corrupción o el de la capacidad para contratar bien por parte del Estado. Yo tengo exactamente la misma impresión que tú de Salcedo, pero no lo he visto ni lo he oído, ¿no? A partir de algunas, digamos, modificaciones como esta que refería, he sentido su presencia, pero difícilmente aparece una mañanera, es decir, no lo he oído promover una agenda, impulsar una agenda que en muchos sentidos pues pasa por un tema que es absolutamente prioritario en México, que es la modernización de la administración pública, ¿no? Sí, le doy 1000 vueltas a todos los asuntos nacionales, impunidad, el funcionamiento del aeropuerto, las carreteras, y siempre me encuentro con la impericia y la falta de profesionalización de la administración pública, Eduardo. Sí, sería, pues yo creo que esa habría sido una gran bandera de la Cuarta Transformación. No lo fue desde el principio. Fortalecer la capacidad del Estado, la capacidad institucional, reformar administrativamente al gobierno para hacerlo más eficaz, más moderno, más eficiente, no necesariamente por la vía de los recortes, sino por la vía de sus capacidades institucionales. Hubiera sido extraordinario, y la verdad es que hubiera sido una transformación profunda, porque tú y yo hemos tratado de ver esa modernización administrativa desde aquel programa para la modernización administrativa o de la administración pública del expresidente Ernesto Zedillo en 1994-95. Es un anhelo histórico para el país tener una mejor administración pública, profesional, segura de que está cumpliendo con tareas. Hubiera sido un gran resultado. Y sobre el secretario, ¿qué te puedo decir, Leonardo? Yo creo que es un hombre de estilo serio, muy sobrio. Yo diría que pocos tweets y muchas más nueces que en otros casos, pero el contexto tampoco le es favorable, ¿no? En este gobierno solo brilla un sol y todos sabemos cuál es, ¿no? Cualquier secretario que busca tener o ocupar una posición de liderazgo público, de visibilidad, o está en ruta electoral o no puede aparecer. Yo creo que se combinan las dos cosas, Leonardo. Muy bien, pues mi querido Eduardo, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. El gusto es mío de haber estado contigo, y un abrazo y muy buena semana, Leonardo. Nos vemos aquí en la próxima semana y bueno, pues seguimos con la información. Vamos ahora a Michoacán. Marcos Morales, ¿qué novedades tenemos? Hola, doctor, muy buenas noches. Un gusto saludarle en esta ocasión para informarle que en Villa Jiménez, el síndico municipal Noé Ornella Sandino, reportado apenas anoche como desaparecido, fue localizado esta mañana sin vida. Su cuerpo presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. La Fiscalía informó que avanza ya en las investigaciones y que incluso cuenta con datos contundentes para ubicar a los responsables. Se estableció que ayer por la mañana Ornella Sandino salió de su domicilio con dirección a una de sus propiedades. Posteriormente fue hallado su vehículo abandonado con impactos de bala. Luego de darse a conocer la desaparición del funcionario, autoridades federales y estatales emprendieron la búsqueda para localizarlo con bien. Sin embargo, este lunes se tuvo conocimiento del hallazgo de su cuerpo. Estos son unos predios sembrados a un costado de la carretera La Soledad de Estancia, muy cerca de la autopista de Occidente. Hasta el momento el móvil del crimen es ignorado. Sin embargo, sí referir que horas antes hubo un enfrentamiento entre delincuentes y la policía municipal, el cual no reportó víctimas. Doctor, es la información.
Muchas gracias. Y bueno, voy a enlazarme ahora con Luis Herrera Lazo. Él, usted lo sabe, pues es autor de muchos libros. Uno de los más leídos últimamente es su Fenomenología de la Violencia. Ha escrito pues una gran cantidad de libros sobre seguridad, pero también es un internacionalista. Ha sido diplomático en nuestro país. Luis Herrera Lazo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Leonardo, con mucho gusto de saludarte. Oye, pues te llamaba el día de hoy para llorar en tu hombro y pedirte que compartas con el autor, particularmente el más joven, ¿cuál fue la gran aportación académica de Jorge Chavatt? Mira, yo creo que Jorge, bueno, primero debo decir que yo creo que su gran aportación académica fue como maestro, como docente. O sea, fue una gente que se dedicó pues, prácticamente toda su vida, estuvo en la docencia dando clases, y yo creo que esa es la actividad académica más noble y su gran legado. Y de eso pues te pueden platicar pues cientos de alumnos que fueron de Jorge Chavatt. Ahora, en lo que hace a la elaboración del pensamiento, Leonardo, mira, en 1992 escribió Jorge un artículo, él venía regresando de Florida, y escribió un artículo que es el primer artículo que en una forma sistemática vincula el tema del narcotráfico con la seguridad nacional. Y me parece que es un artículo que inició una época que ya se había iniciado, tú sabes que fue precisamente el presidente Salinas, en 88 fue el primer presidente que habló que puso en la agenda de seguridad nacional el narcotráfico. Y Jorge fue de los primeros que trabajó sistematizando cuál era el impacto del narcotráfico en la seguridad nacional y por qué era un tema importante. Y a partir de ese momento, pues se convirtió en uno de los grandes expertos de nuestro país y a nivel internacional en el tema del narcotráfico y la seguridad. Como tú sabes, él tuvo muchos años escribiendo en el diario El Universal, muy activo en la prensa, en la televisión, y creo que su discurso siempre iba encaminado pues a esta visión integral, a esta necesidad de la responsabilidad del Estado frente a un tema tan delicado como el narcotráfico y todas las consecuencias e impactos que podía tener. A mí me parece que lo que Jorge aportó en aquel entonces fue visionario. Desafortunadamente, muchas de las cosas que él anticipó sucedieron sin que se hubieran podido prevenir y evitar. Y bueno, como tú sabes, efectivamente fue en el tema de las drogas y en el tema de el crimen organizado en donde Jorge hizo sus principales aportaciones. Él fue de los primeros en sistematizar y caracterizar las distintas organizaciones criminales en México en función de la región donde se encontraban, en función del tipo de delitos que cometían, en función de si eran o no nada más narcotraficantes, se dedicaban a otros delitos, etcétera, ¿no? Entonces creo que su preocupación, que además era una preocupación de ciudadanos, no era nada más una preocupación académica, era una preocupación de ciudadano y de ser humano. Sí le preocupaba mucho y le daba tristeza. Pues como a muchos nos da el punto al que ha llegado estas cosas. Sí. Oye, los libros que compiló con John Bailey, con Bruce Bagley, que también ayudaron mucho a entender cómo se hacían convergentes o divergentes las agendas mexicanas y norteamericanas, Luis. Tienes toda la razón. Yo creo que en eso también él abrió puentes de comunicación, de diálogo y de reflexión conjunta con especialistas, como tú mencionaste ahorita, a Bruce Bagley, a John Bailey, pero otros más en Estados Unidos, en donde además era una gente muy prestigiada. Le invitaban mucho precisamente porque trató de entender todo el tema del crimen organizado y del narcotráfico, un tema transnacional, que es lo que es. O sea, no puedes verlo esto acotado a fronteras. Y sobre todo para nosotros, que lo más importante era pues la cooperación y el trabajo con Estados Unidos, porque es pues en donde más se mueve
en donde más se mueve este tipo de fenómeno para México. Entonces, efectivamente, y académicamente, efectivamente, él creo que es de los que más ha profundizado en la naturaleza del carácter de la relación entre México y Estados Unidos en materia de crimen organizado y narcotráfico. Y creo que también en ese campo sus aportaciones son muy significativas, Leonardo. Oye, fue, como tú lo dices, un gran profesor. Estos días pues reunía desde ayer hasta hoy, en el Facebook, todos sus alumnos, a todos los que les dirigió la tesis. Además fue un extraordinario profesor de licenciatura, posgrado, lo recordaban con gran cariño en los diplomados. Pero bueno, todo este grupo que salió del Colegio de México, el que tú formas parte, algunos como tú se fueron efectivamente o estuvieron en algún momento en la diplomacia, igual que Rico, incluso Macuseta trabajó también en la Cancillería, pero Miguel Ruiz Cabañas, etcétera, ¿no? Por cierto, no puedo citar a todos, pero a Chabat nunca le dio por el servicio público, ¿Galois? Fíjate que estuvo un tiempo muy corto en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Ah, sí estuvo? Eso no lo sabía. Sí estuvo, pero no le gustó. Y muy pronto dijo, no, pues eso no es lo mío es la academia, y pues se fue a la academia, que fue pues su vida, ¿no? Primero en el CIDE y en los últimos años en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y bueno, yo te diría que además una de las grandes virtudes de Jorge, su calidad de académico, su calidad como profesor, pero yo destacaría su calidad humana, su calidad como compañero, como amigo, de los tipos más solidarios que yo he conocido y de las personas más generosas que yo he conocido. A pesar de que venía de una familia de no muchos recursos, Jorge prácticamente se hizo el solo. Venía de Guadalajara a la Ciudad de México. En los 70 pues todavía no era tan sencillo, ¿verdad? Porque era un nuevo mundo. Y a partir de entonces él hizo una carrera, y eso lo distinguió siempre, y te lo pueden decir los compañeros de una generación de la que me orgullezco mucho de pertenecer, porque es una generación que no, pues fíjate, es muy curioso, porque nadie se distinguió por su búsqueda ni del poder político ni del poder económico. O sea, algunos fuimos híbridos como un servidor, que estudiamos en el sector público, en el sector social y en la academia, otros nada más en la academia, otros más cargados a la diplomacia, pero nadie, pero todos con una vocación realmente de servicio. Y en eso Chabat yo creo que se distinguió y todos se lo reconocemos. O sea, lo vamos a extrañar mucho porque fue un gran académico, un gran hombre y un gran amigo. Lo fue efectivamente. Pues descanse en paz, Jorge Chabat. Luis, y yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado el día de hoy esta entrevista para hablar de nuestro recordado amigo Jorge Chabat. No, por el contrario, a ti, querido Leonardo, por darnos la oportunidad de hacerle un poquito de homenaje a este gran tipo que fue Jorge Chabat. Gracias, Leonardo. Que muy merecido. Y estoy seguro que las instituciones lo harán en su momento, si el CIDE, y ya por supuesto AMEI ayer se manifestó, y todos los demás harán por supuesto en su momento los homenajes que merece Chabat. Luis Herrera Lazo, internacionalista, director general del Grupo Copán, hoy para fortuna nuestra, platicando con usted. Y bueno, pues voy contigo, Juan Antonio Jiménez, ¿qué novedades hay? Gracias, doctor. Muy buenas noches. En unos momentos más, a partir de las 11 de la noche con 7 minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenará la serie Caníbal, Indignación Total, que se transmitirá por el canal de Justicia TV, así como por la televisión abierta, Canal 2 y Canal 22. Esta serie lo que busca es visibilizar la normalización de la violencia de género y el feminicidio en el país. Se trata de la historia del caníbal de Atizapán, un sujeto que fue detenido el año pasado y sentenciado a prisión vitalicia luego de que estuviera relacionado con probables al menos 19 mujeres víctimas de asesinato, aunque bien podríamos estar hablando de un número indeterminado, ya que este sujeto estuvo en 30 años trabajando. La verdad es que les recomiendo muchísimo, doctor, esta serie.
La veremos. Hoy escuchaba a Javier Tejado, entrevistado por Joaquín López Dóriga, y pues recordaba, es muy duro lo que le decía Javier a Joaquín, que entre otras cosas no solamente asesinó a muchas mujeres, sino que practicaba efectivamente la antropofagia, bueno, en este caso el canibalismo, de ahí el título del documental que coordinó periodísticamente Javier Tejado y también lo produjo. Muchas gracias, pendientes estaremos. Con esto nos vamos, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.